a la fracción décima del artículo 15 y se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 16, todos de la Ley para la Atención de los Zacatecanos Migrantes y sus Familias. Tiene el uso de la palabra la diputada Lisbeth Ana María Márquez Álvarez, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Lisbeth Márquez Álvarez, integrante de la 63ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confíen los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera, 97-98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. En base al desarrollo nacional y de la efectiva protección de los derechos humanos de las personas, es el trabajo conjunto que realizan tanto los organismos públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en sí misma. Con la promoción de los derechos humanos de todas las personas y de todos los grupos sociales, se ha determinado la realización de una cantidad extraordinaria de programas sociales y lineamientos a favor de aquellos que pueden ser y son víctimas potenciales de violaciones de derechos humanos, como lo son nuestros hermanos migrantes. Con un marco normativo sólido como con el que cuenta actualmente nuestro país y en nuestro Estado, basándose siempre en los lineamientos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, es que México ha avanzado en la protección, promoción y salvaguarda de los derechos humanos de los más vulnerables. Uno de los sectores que hoy en día, por sus dimensiones y características, es el más vulnerable a la violación de los derechos humanos es el de los migrantes, dentro de los cuales los zacatecanos jugamos un papel fundamental en la conformación de este grupo. Hoy en día vivimos más de 40 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación fuera de nuestro país. La mayor parte de los Estados Unidos de América, en donde aproximadamente más de 1,5 millones de zacatecanos conforman esta estadística. La cifra anterior no es únicamente aquella que representa el sector migrante zacatecano, sino que dentro de nuestro estado se encuentran también aquellos migrantes en retorno o aquellos que han sido repatriados de alguno de los países, quienes de igual forma cuentan con sus respectivas familias, de las cuales surgen aquellos que emigran hacia otra nación distinta. La Ley para la Atención de los Zacatecanos Migrantes y sus Familias ha tenido a bien contemplar un modelo innovador de transversalidad en la emisión y aplicación de políticas públicas por parte de los organismos públicos del Estado, para lo cual es sumamente importante no solo su aplicación, sino también su evaluación constante para la toma de más y mejores decisiones a favor de los migrantes zacatecanos y sus familias. La ley antes señalada contempla, dentro de su artículo primero, la esencia y objetivo para su correcta aplicación. En este se contemplan las disposiciones de orden público, interés social, observancia general y obligatoria en el Estado de Zacatecas, entre los que se encuentran las siguientes. 1. Promover y difundir los derechos de los migrantes y sus familias de conformidad con lo estipulado con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia suscritos por el Estado mexicano y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Establecer las políticas públicas para los migrantes y sus familias con el fin de reconocer y proteger su desarrollo integral. Establecer los principios y criterios que orienten el diseño e instrumentación de políticas públicas estatales y municipales en materia de atención a los migrantes y sus familias. Promover el desarrollo económico de los migrantes y sus familias a través de incentivar su participación en el sector productivo y en el fomento al empleo permanente y remunerativo. Coordinar y fomentar la actividad económica en favor de los migrantes con pleno respeto y atención a la vocación productiva de la entidad y de las diversas regiones que lo conforman. Establecer las bases de coordinación interinstitucional entre las autoridades estatales y municipales a fin de implementar las políticas públicas en materia de atención a los migrantes y sus familias. Fomentar la participación de la sociedad civil, de las asociaciones de migrantes y del sector académico y empresarial en la elaboración y ejecución de las políticas públicas y la generación del desarrollo económico a partir de la activa participación de los migrantes.
Uno de los órganos que derivan de la ley que comento es el Consejo Interinstitucional de Atención a los Migrantes Zacatecanos. Este consejo se determina como un órgano de coordinación entre instituciones públicas de distintos niveles de gobierno con el propósito de diseñar e implementar políticas públicas para la atención de los migrantes. Dentro de los principios para el correcto desarrollo de la administración pública en cualquiera de sus niveles, se encuentran algunos que son fundamentales y que dan motivo a las reformas que se pretenden realizar a través de la presente iniciativa. En primer lugar, el de transparencia. Este principio tiene como objeto el brindar la información necesaria a fin de tomar las decisiones pertinentes en beneficio de aquellos a quienes se atiende. En este sentido, el Consejo Interinstitucional de Atención a los Zacatecanos Migrantes debe contar con los mecanismos necesarios para la toma de decisiones, por lo que se otorga una atribución adicional a las que ya contempla actualmente por ley y en el cual se establece que la Coordinación Estatal de Planeación, quien ostenta la Secretaría Ejecutiva, recabe mensualmente la información con la que cuentan las dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de que los integrantes del Consejo conozcan las acciones que se realizan a favor de los zacatecanos migrantes y sus familias dentro de cada una de ellas. En segundo lugar, los principios de eficacia, eficiencia y evaluación, por lo que es sumamente importante establecer dentro de la ley la obligación para que el Consejo realice por lo menos cada 4 sesiones ordinarias anuales y no solo 3 como se encuentra contemplado actualmente, lo que permitirá un mayor avance respecto de la política transversal de las instituciones públicas del Estado y a su vez deberá la Secretaría Técnica, para cumplir con un criterio de evaluación, enviar los integrantes de la Comisión de Atención a Migrantes de la Legislatura del Estado un informe posterior a las sesiones del Consejo, mismo que contenga por lo menos una minuta de cada una de ellas. Es por lo anterior que la presente iniciativa con proyecto de decreto busca brindar la garantía de un trabajo eficiente, eficaz, transparente y evaluable por parte de aquellas instituciones que la ley contempla como sujetos obligados para la aplicación de la misma. Los migrantes zacatecanos necesitan de su gobierno y necesitan que los criterios de aplicación de la política pública cuenten con los estándares más avanzados para su correcta atención y para de esta forma evitar posibles violaciones a los derechos humanos o al menoscabo de su integridad y patrimonio. Por lo anteriormente expuesto, bien, primeramente quisiera agregar a esta exposición de motivos un resumen muy objetivo de qué es lo que trata esta iniciativa. Zacatecas, a nivel nacional, siempre hemos sido ícono de política migratoria. Fuimos el primer estado que estableció la Secretaría del Zacatecano Migrante. Ahora son 4 estados, pero Zacatecas fue el primero. Somos de los pocos que cuenta con una ley estatal de migración y un consejo interinstitucional que está contemplado en esta ley. Es muy importante, y lo he sostenido, desarrollar un concepto nuevo en la forma de gobernar y legislar, que es gobernar con perspectiva migrante. Así como nos hemos familiarizado con el concepto de gobernar con perspectiva de género, debemos desarrollar ese concepto, que todas las políticas públicas del gobierno estatal, federal y municipal sean armonizadas con el tema migrante. Es imperativo en un país como México y en un estado como Zacatecas, que tiene una población migrante tan grande. En este sentido, esta iniciativa pretende desarrollar una especie de catálogo de todos los programas que en el gobierno estatal se esté contemplando a la comunidad migrante. Es decir, este menú de servicios, este menú de políticas públicas en tema migratorio servirá para darlo a conocer y que nuestra comunidad migrante pueda conocer de todos los servicios y de todos sus derechos en el exterior. Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la fracción 8ª, recorriéndose en su orden las subsecuentes, por lo cual se adiciona la fracción 10ª del artículo 15 y se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 16, todos de la Ley para la Atención de los Zacatecanos Migrantes y sus Familias. Artículo primero. Se reforma la fracción 8ª, recorriéndose en su orden las subsecuentes y en consecuencia se adiciona la fracción 10ª del artículo 15 de la Ley para la Atención de los Zacatecanos Migrantes y sus familias, para quedar como sigue. Artículo 15. El Consejo tendrá las atribuciones siguientes, del 1 al 7.
El octavo, recabar mensualmente a través de la Coordinación Estatal de Planeación, quien ostenta la Secretaría Ejecutiva, la información con la que cuenten las dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de que los integrantes del Consejo conozcan las acciones que se realizan en favor de los zacatecanos migrantes y sus familias dentro de cada una de las dependencias del Ejecutivo Estatal. Emitir su reglamentación interna y las que determine el reglamento de esta ley y otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Artículo segundo. Se reforma el párrafo primero y se adiciona el párrafo segundo, ambos del artículo 16 de la Ley para Atención de Zacatecanos Migrantes, y queda como sigue. Artículo 16. El Consejo sesionará por lo menos 4 veces al año de manera ordinaria y de forma extraordinaria cuantas veces sea necesario para el desahogo de los asuntos que le competan. El Consejo, a través de la Secretaría Ejecutiva, deberá enviar a los integrantes de la Comisión de Atención a Migrantes de la Legislatura del Estado un informe posterior de las sesiones del Consejo, mismo que contenga por lo menos la minuta de cada una de ellas. El desarrollo de las sesiones, así como las facultades y obligaciones de sus integrantes, serán establecidos en su reglamentación interna. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, Zacatecas, SAC, 5 de mayo de junio, Lisbeth Márquez Álvarez, diputada migrante. ¿Es cuánto, diputada? Diputado Gracias, presidente. diputada. Diputado presidente, pedirle a la diputada en tribuna si me permite adherirme a su iniciativa. En los mismos términos, Alma Dávila. En los mismos términos, López Murillo Malicet. En los mismos términos, Martínez Perla. Trujillo Mesa María Isabel, en los mismos términos. Dávila Ramírez Carolina, en los mismos términos. Edelmira Hernández Perea, en los diputada mismos Mendoza. términos, diputada. Menchaca Héctor, en los mismos términos. Muchas gracias. Se le consulta a la diputada si está de acuerdo en que sean adheridos todos los diputados. Es un honor, con mucho gusto, gracias. Se toma nota y está aprobado por la diputada promovente. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Migrantes. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo segundo bis